Saludos cordiales para todos. Mi nombre es Agustina Palencia y en esta oportunidad voy a hacer una breve exposición sobre lo que es el moving. El moving es una palabra que últimamente escuchamos con mucha frecuencia en la televisión, en los medios educativos, en el ámbito académico, en el ámbito terapéutico también. Sin embargo, a pesar de que es una palabra de moda, se refiere a un fenómeno de muy vieja data. Comenzó a usarse en el año 1993, fue acuñada por un psicólogo noruego quien realizó una investigación sobre el fenómeno de violencia o de agresividad entre estudiantes que en esa oportunidad provocó la muerte por suicidio de tres jóvenes. A partir de entonces se utiliza el término bullying para referirse a lo que nosotros conocemos como acoso escolar. En realidad, bullying es una palabra inglesa y no tiene una traducción literal, ni tampoco está reconocida por la Real Academia Española. Y últimamente, pues nosotros lo utilizamos como sinónimo de acoso escolar, que sería el término más adecuado en nuestro idioma. El bullying, para que sea bullying, tiene que cumplir con ciertas características o ciertas condiciones. Se refiere a un acoso o una agresión permanente y sistemática donde hay una víctima que siempre va a ser la víctima y un agresor o varios agresores que siempre van a ser los agresores. Es decir, es repetitivo, es una situación que se presenta a lo largo del tiempo. También implica que hay una asimetría de poder dentro de los elementos involucrados. Es decir, no sucede lo mismo con lo que nosotros coloquialmente llamamos como chalequeo entre grupos de pares, donde todos están en igualdad de condiciones, donde ninguno es indefenso. Pues. Si voy, por ejemplo, me tropiezo, pues soy objeto de risas y de burlas, pero no pasa nada, porque sigue la amistad y sigue el aprecio y el día de mañana pues le corresponde a otro compañero de repente derramársele la bebida y entonces soy yo la que me río la que disfruto de la situación y así nos vamos intercambiando los roles. En el bullying no pasa eso, en el bullying la víctima siempre es la víctima, el agresor o los agresores siempre son los agresores y generan situaciones, circunstancias para que esa situación de abuso se perpetúe, permanezca. Planifican, aplican estrategias para generar esas situaciones de abuso contra la víctima, el agredido. Otra característica del bullying es la intencionalidad. Hay una intención detrás del acoso, que es degradar física, psicológica o moralmente a la víctima, sin causa, sin ninguna causa que lo justifique. Otro elemento característico del bullying es la presencia de espectadores. El bullying se nutre de la presencia de espectadores. Por eso casi siempre las agresiones son en público y cuando no son en público se realizan en privado, pero se publican porque esa es la intención, degradar moral y socialmente a la víctima. Dentro de las causas, bueno, hay varias, ¿no? Es la percepción subjetiva de que la víctima es diferente al grupo y por lo tanto no puede ser aceptado en el grupo. Hay diferentes modalidades de agresión, por ejemplo la agresión física, que es la más común y la más evidente. No, la más común es la psicológica, pero la agresión física es la más evidente, ¿verdad? Que puede ser directa a través de empujones, pellizcos, golpes, apretones, etcétera. Esa sería la agresión física directa y la agresión física indirecta que implica la destrucción de sus propiedades, de sus bienes, de sus útiles escolares, rayarle los libros, romperle los libros, dañarle su material escolar, bueno, entre otras cosas. La agresión psicológica implica la exclusión social, por ejemplo, toma la modalidad de la exclusión social, es no hablarle, es reírse de él, es criticarlo, es acosarlo, intimidarlo, excluirlo de actividades de grupo, etcétera. La agresión verbal a través de la utilización por ejemplo, de sobrenombres, de apodos, de etiquetas, de insultos, bueno, todo lo que implique el uso de la palabra para dañar o para destruir. Y la agresión moral o social, que es difundir, por ejemplo, difundir comentarios, videos, información, algunas veces rumores o falsas informaciones con la intención de hacer a la víctima objeto de repudio y de rechazo de parte del grupo, destruirlo moralmente. En fin, son muchas las modalidades,
Otra característica del bullying, otra condición, es que se realiza entre los elementos involucrados que forman parte del mismo contexto escolar. Es decir, por lo general ocurre dentro de las aulas o en los pasillos o en los baños de la escuela, pero también puede realizarse la actividad de acoso fuera del ámbito, por ejemplo, en el centro comercial, en la escuela, la salida, etcétera, siempre y cuando los elementos involucrados formen parte del mismo contexto escolar. Estas son las características básicas del bullying. Con respecto a la explicación de por qué ocurre, hay varias teorías. La que más me llamaron la atención está una de origen de tipo biologicista, que dice que la agresividad es innata y que tiene que ver con los cambios bioquímicos, por ejemplo, hormonales que ocurren en el individuo y que lo conllevan a la agresividad. Está la teoría psicoanalítica, nos habla de que todas las personas nacemos con esa fuerza innata, ese instinto de muerte del que hablaban los psicoanalistas, y que puede ser potencial de destrucción para uno mismo o para los demás. Eso explicaría la agresividad y la violencia. Y, por ejemplo, los conductistas nos dicen que, bueno, son conductas aprendidas por modelaje o a causa del entorno, que de alguna manera hemos aprendido a relacionarnos de ese modo. Bueno, lo importante del bullying, y a manera de conclusión, que tengo que ser breve, es que es importante investigar sobre él, conocerlo, divulgar cuáles son sus consecuencias son muy nocivas, pueden llevar incluso al suicidio tanto de la víctima y en el caso del agresor puede conducir al desarrollo de patologías como por ejemplo el desorden antisocial de la personalidad por la inobservancia de normas y todo lo que ellos conllevan. O la falta de empatía es también característica del agresor. Entonces lo importante es conocer sus consecuencias, divulgar sus consecuencias, prevenir desde el hogar, desde el ámbito educativo y donde tengamos nosotros posibilidades de actuar, porque el bullying no solo destruye psicológicamente la personalidad del agredido, sino que también destruye moralmente al agresor.